Maestría en Derecho Tributario. Les damos la bienvenida a la sección 1 del módulo Tributación Territorial. Este módulo tiene como propósito contextualizar al estudiante sobre las disposiciones constitucionales aplicables a la descentralización y los estados de excepción, las cuales permean la autonomía de los entes territoriales que conforman el Estado unitario. Primera sección: la Constitución y la potestad tributaria derivada. En la primera sección se indagarán los siguientes tópicos: antecedentes constitucionales, descentralización del Estado colombiano, controversias sobre la autonomía, poder tributario derivado y estados de excepción. Antecedentes constitucionales. La evolución constitucional del Estado colombiano permite ubicar la descentralización en la época de la Nueva Granada. Las provincias del antaño tenían poder político y administrativo para establecer normas dentro de su jurisdicción. El Estado federado culminó en 1821, cuando las provincias unieron las constituciones para emerger la Gran Colombia y seguir un Estado central. No obstante, las provincias de Venezuela y Quito iniciaron las discordias para continuar con el Estado federal sin ningún éxito, lo cual propició la separación de la Gran Colombia entre 1829 y 1830. Estas disyuntivas entre federales y centralistas debilitaron el gobierno central, llevando a expedir la Constitución de 1832 con el fin de otorgar a las provincias de poder político para la toma de decisiones. Las disputas continuaron sumado a la crisis económica y social. El gobierno estableció la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en 1863, siguiendo un modelo federal. Sin embargo, las fuerzas centralistas discernían de la nueva Constitución, lo que conllevó al surgimiento de nuevas guerras civiles para imponer un Estado central. El Estado federal culminó en 1886, cuando se proclamó la Constitución de la República de Colombia. En esta carta se definió la organización del Estado como una república unitaria con centralización política y descentralización administrativa. En vista del nuevo orden político, el gobierno central cedió parte de las rentas a los entes territoriales para cumplir los gastos de obras públicas y tributos para suplir los gastos esenciales en 1913. Para el año de 1968, la descentralización se vio corrompida por los estados de emergencia al conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias en impuestos. Para los años de 1971 y 1973, el gobierno estableció el situado fiscal, el cual obstaculizó las transferencias del gobierno central. Para los años 1977 y 1978, el gobierno pretendió otorgar sin éxito a los entes territoriales la administración de justicia. Asimismo, creó el Consejo Nacional de Descentralización como mecanismo de asesoría del órgano ejecutivo. Ahora bien, en 1983, el gobierno consolidó una autonomía fiscal con la Ley 14, donde creó diversos tributos a favor de los entes territoriales. Respecto a la autonomía administrativa con la Ley 11, el gobierno distribuyó las competencias a los entes territoriales. Finalmente, en lo político, el gobierno, con la expedición del Acto Legislativo 1 de 1986, determinó el mecanismo de voto popular para la elección de los alcaldes. Las anteriores prerrogativas fueron incorporadas en la Constitución de 1991. La Constitución y la potestad tributaria derivada. La Constitución de 1991, en su artículo primero, estableció los principios fundamentales de la organización del Estado: unidad nacional, autonomía y descentralización. Esta organización estableció la descentralización de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Los entes territoriales, en virtud del artículo 287, tienen autonomía para la gestión de sus intereses bajo los límites de la Constitución y la ley. En este sentido, los entes territoriales tienen derecho a gobernarse por autoridades propias,
ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos para el cumplimiento de sus funciones y participar de las rentas. Estos derechos entrelazan las autonomías política, administrativa y fiscal. La autonomía política la estipula el artículo 260, el cual determina que los organismos ejecutivos y legislativos a nivel territorial serán elegidos a través del mecanismo electoral. Respecto a la autonomía administrativa, los artículos 300 y 313 establecen que las asambleas y consejos determinarán la estructura administrativa y las competencias funcionales. Además, los artículos 288 y 302 establecen la distribución de competiciones y la asociación interterritorial. Respecto a la autonomía fiscal, la Constitución en el artículo 294 entregó el impuesto predial de forma exclusiva a las alcaldías. Asimismo, el artículo 317 determinó que el gobierno central no podrá conceder exenciones ni amnistías al impuesto predial. El artículo 338 corroboró la autonomía fiscal al establecer que los órganos de representación popular podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Además, otorgó la facultad para definir los elementos del tributo. Ahora bien, la Carta estableció que los entes territoriales participarán de las rentas nacionales y las regalías para cumplir los fines del Estado. Sin embargo, esta autonomía no es absoluta, puesto el gobierno central determinó que los megaproyectos de infraestructura e interés nacional recaen en el gobierno central. Similar situación se encuentra en la asociación interterritorial. También se restringe la autonomía fiscal cuando es necesario establecer que los tributos territoriales están supeditados al principio de legalidad. Controversia sobre la autonomía. La autonomía administrativa y fiscal se enmarca en las funciones de las asambleas departamentales y los consejos municipales, los cuales tienen como funciones determinar la estructura administrativa y sus competencias funcionales, decretar el presupuesto y gastos anuales, además establecer tributos y contribuciones. Estas prerrogativas tienen restricciones para garantizar el principio de unidad nacional en el que se versa el Estado central. En este sentido, académicos y las altas cortes han emitido diversas interpretaciones sobre la autonomía. La Corte Constitucional determinó que la Carta de 1991 sigue un modelo centralista, por lo tanto, la autonomía y la descentralización no pueden ser absolutas. De igual manera, la Corporación estableció que el principio de unidad nacional y el principio de autonomía no pueden ser incompatibles. En la Academia, Gallego corroboró que en virtud de la República Unitaria, Colombia es un estado centralizado, por tanto, la autonomía está limitada a la Constitución y la ley. Asimismo, Cubillos determinó que la administración de los recursos está controlada por el gobierno central. En este sentido, la descentralización y la autonomía son teóricas. Finalmente, Morales y Gutiérrez dedujeron que los entes territoriales se enfrentan a crisis financieras por la carencia de directrices para el manejo de las competencias y la distribución de recursos. Potestad tributaria derivada. La autonomía fiscal presenta múltiples controversias de fondo al tratar de definir el alcance de la potestad tributaria de los entes territoriales. En este contexto, el artículo 287 determinó que los entes territoriales, en virtud de la autonomía, podrían establecer tributos. En concordancia con el artículo 338 de la Carta, dispone que los órganos de elección popular podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Los artículos 300 y 313 de la Constitución facultaron a las asambleas departamentales y consejos municipales a decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones,
En este sentido, los artículos constitucionales concedieron una forzada autonomía a las entidades territoriales para establecer tributos y administrar los recursos, por el cual los entes territoriales enfrentan a la ilegalidad de los impuestos al atribuir contribuciones fiscales y parafiscales. En consecuencia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado desarrollaron diversas posturas para definir el alcance constitucional de la potestad tributaria derivada. En este orden, Romero identificó 3 líneas jurisprudenciales: rígida, ecléptica y flexible. La primera se basó en el principio de legalidad. Por tanto, el Congreso debe determinar todos los elementos del tributo. La segunda determinó que el Congreso debe definir los elementos subjetivos y objetivos del tributo de forma general para que los entes territoriales, en virtud de su autonomía constitucional, los precisen. Finalmente, la línea flexible, la cual faculta al Congreso a crear el tributo territorial mediante una ley de autorización. No obstante, esta ley debe delimitar el hecho generador. Por otra parte, Cubides identificó 2 posturas del Consejo de Estado: parcial limitada y parcial forzada. La primera, la potestad tributaria recae en los entes territoriales cuando la ley de autorizaciones determine el hecho generado, permitiendo a la Asamblea y el Consejo definir los elementos del tributo. Finalmente, la postura parcial forzada nace cuando la ley autoriza la creación del tributo sin definir los elementos de los mismos. Potestad tributaria derivada. De igual manera, el desarrollo jurisprudencial permitió amalgamar a la autonomía fiscal diversas facultades de los entes territoriales para la administración de recursos en los que se encuentran. Anticipo: se creó el anticipo del impuesto de industria y comercio, el cual no debe superar el 40% del impuesto liquidado. Retenciones y autorretenciones. Se creó el sistema de retenciones y autorretenciones como mecanismo de recaudo anticipado de impuesto. Exenciones y exclusiones. Las exenciones sobre los impuestos a la propiedad gozan de protección constitucional y estos beneficios no deben superar 10 años. Amnistías tributarias. El legislador podrá determinar amnistías a los impuestos territoriales cuando no se trate del impuesto predial, el cual goza con protección constitucional. Facturación de impuestos. Los municipios que constituyan determinación oficial del tributo mediante sistemas de facturación y presentarán mérito ejecutivo. Bases presuntas. El Distrito de Bogotá está facultado para establecer presunciones de ingresos mensuales netos. De igual forma, el Consejo de Estado ratificó la exclusividad de las bases presuntas solo el Distrito de Bogotá. Finalmente, las declaraciones sugeridas, los entes territoriales en el ejercicio constitucional de la administración de los recursos podrán entregar a los contribuyentes una liquidación sugerida informando el presunto impuesto a cargo. Estados de excepción. La Constitución de 1991 estableció 3 estados de excepción: estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia, los cuales surgen para preservar la soberanía, el orden público, económico, social y ecológico de la nación. En el estado de guerra, el Ejecutivo posee las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía y atender los requerimientos de la guerra. En el estado de emergencia, el Ejecutivo tiene la facultad de dictar decretos con fuerza de ley. Dentro de estas atribuciones, el presidente podrá, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Finalmente, en el estado de conmoción interior, el Ejecutivo adquiere facultades para garantizar el orden público, la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Los estados de excepción tienen injerencias notorias en los impuestos territoriales. En el estado de guerra, las entidades territoriales pierden la autonomía sobre sus rentas y en el estado de emergencia, el presidente podrá crear o modificar impuestos que resguarden las alteraciones que subyacieron en el estado de emergencia. Esta potestad transitoria se encuentra respaldada a la luz del principio de reserva de ley.
En tiempos recientes, la pandemia causada por el SARS-CoV-2 afectó la autonomía del sistema tributario territorial cuando el gobierno colombiano entró en estado de emergencia en el 2020. Dentro de las facultades constitucionales, el Ejecutivo estableció en el Decreto 461 que los alcaldes y gobernadores podrían reducir la tarifa de los impuestos. La Corte Constitucional, en sentencia C-169, determinó la constitucionalidad del Decreto 461 al inferir que la normativa no facultó al máximo órgano ejecutivo territorial para modificar las ordenanzas ni los acuerdos. Esta potestad constitucional recae en la Asamblea y el Consejo. Por otra parte, la Alcaldía de Bucaramanga estableció reducción de las tarifas pro cultura y pro bienestar del adulto mayor del municipio de Bucaramanga mediante el Decreto Municipal de Bucaramanga número 121 del 8 de abril del 2020. No obstante, el Tribunal de Santander, en la sentencia de única instancia, declaró que el decreto no se ajusta con el derecho por falta de competencia del alcalde. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.